Bienvenidas a esta bella comunidad donde platicamos temas de maternidad, pero también tocamos temas para la mujer que somos. Hoy me acompaña una queridísima colega y amiga para platicar de un tema muy importante y que a decir verdad es como que poco hablado. Yo hasta apenas hace un año, no menos, el año pasado, en mitad del año, eh, aprendí de él y de repente muchas cosas empezaron a tener sentido. Te presento, querida, con todas las de la ley. Ella es mi adorada Xochitl Medeles. Ella es licenciada en Administración de Organizaciones y responsable promotora del emprendimiento femenino. Bienvenida, So. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pau. Estoy encantadísima y honradísima de estar aquí contigo. Me encanta que me hayas invitado. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que todo el mundo tiene que escuchar para que le dé mucho sentido a ciertas cosas o ciertas etapas que podemos pasar a lo largo del año, por ejemplo, y que muchas veces no identificamos como que tenga un nombre, sino que simplemente son cosas que pasan, es mi estado de ánimo, es Mercurio entrando, cubriéndose con la luna y poniendo con el sol y no sé qué tanto. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome del impostor. Y para empezar, pues primero tenemos que saber qué es esto, qué es el síndrome del impostor. Bueno, mira, te platico. El síndrome del impostor es algo que nos puede pasar tanto a hombres como mujeres, pero que curiosamente afecta sobre todo a las mujeres. ¿Ok? Este síndrome nos hace creer que no somos suficientes, que no somos adecuadas para cierta actividad. No sé si por ahí de repente te empiezas a relacionar o alguien empieza a pensar, ah, caray, es un miedo que nos hace creer que nos van a descubrir, que se van a dar cuenta que no somos tan buenas como aparentemente somos. Y no está relacionado con nuestra educación o con nuestra capacitación laboral. Es simplemente algo que está dentro de nosotras, en nuestras emociones, en nuestra mente y que no nos damos cuenta que está ahí, ¿ok? Es algo que nos hace creer que si tenemos un logro en la vida, fue suerte, fue casualidad, fue cualquier cosa, Mercurio bien ubicado, pero no que fue por nuestra capacidad. Vamos por la vida ignorando que realmente somos muy capaces y muy valiosas. Y vamos con miedo, creyendo que no somos suficientes, que no podemos y que si llegamos a una cierta posición o tenemos un cierto logro, hay que tener mucho cuidado porque se nos puede caer el teatrito, nos pueden descubrir. Eso es el síndrome del impostor. Como te digo, puede ser que lo padezcan hombres y mujeres, pero regularmente nos pasa a las mujeres. Obviamente porque aquí hay un trasfondo cultural, social, de formación, de cómo crecimos, qué es lo que escuchamos desde niñas, cómo fue que nos formamos, qué cosas fuimos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, pasa que cuando los hombres van a solicitar una vacante, hay un estudio al respecto que dice que con que cumplan el 30% de lo que la vacante pide, el hombre se postula. Él va y dice, ah, mira, necesitan esto, eh, cumplo 3, voy. En cambio, las mujeres no. Las mujeres vemos los requisitos y decimos, híjole, nada más cubro 8 o nada más cubro 9. No, pues no, no voy, porque no tengo todo lo que piden.
Y es algo que nos detiene, constantemente nos está deteniendo. Pero eso es porque desde niñas crecimos con ese miedo a ser triunfadoras, porque no se nos enseñó a ser así. Se nos enseñó a ser perfectas, que es muy diferente. Bien diferente, ¿no? Como dices, bien curioso que los hombres se avientan. Así de que, bueno, no sé, pero seguramente ahí lo voy a aprender. Lo Exacto. aprendo. Aquí, si no, con que me contraten y ya yo investigo cómo se hacen las cosas o alguien me va a decir. Y la mujer como que tiene ese efecto easy. Y si se dan cuenta que no sé, y si se dan cuenta que soy mamá, y si se dan cuenta que no puedo trabajar los fines de semana, entonces, eh, aún así teniendo todas las aptitudes que se necesitan, porque pues nadie va a cubrir, o sea, muy pocas personas cubren, por ejemplo, una vacante al 100%, son, son los requisitos, es como que un esquema que podrías tener, sin embargo, no necesitas cumplirlos todos, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque hay otras cualidades tuyas, otras aptitudes tuyas que pueden compensar eso. Y eso, pues, en la entrevista, el que te hace la entrevista, pues, te da cuenta de si sí o no, pero uno como mujer, pues, siente ese miedito, ¿no? Y bueno, Siempre. entrando a esos detallitos, ¿cuáles son como las señales del síndrome? Porque seguramente quien nos está escuchando ahorita ya le empezó a hacer ruido, así como que sí es cierto. Pero entonces, ¿cuáles son las señales del síndrome del impostor? Bueno, mira, hay varias señales y hay que estar atentos a ellas. La primera es ser excesivamente perfeccionista. Si eres una persona que quieres que todo te salga perfecto siempre, que vives con la angustia cuando algo parece que no te va a salir tan perfecto como esperabas, aguas. Ahí hay una señal. ¿Por qué? Porque tienes tanto miedo de que te descubran que entonces quieres hacer todo perfecto para poder mantener la apariencia, ¿ok? Cuando la vida no es así. Nadie somos perfectos, nadie hacemos todo perfecto. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, va a haber cosas que nos salgan mal, va a haber cosas en las que no somos tan buenos y sin embargo, cuando tienes el síndrome del impostor, tienes esa tendencia a querer que todo te salga perfecto y si no, te das de latigazos, te juzgas, estás con la angustia. ¿Por qué? Porque me van a descubrir, ¿sí? Es ese miedo. Y no es un miedo consciente, o sea, en tu mente no estás pensándolo, no estás pensando, me van a descubrir que no soy tan buena para esto, me van a descubrir que no tengo todo lo que se necesita. No, no, no lo piensas, no es consciente, está escondido en algún lugar oculto de nuestro subconsciente. Pero esa es una de las señales y es muy importante. La otra es cuando quieres ser experta, pero no solo experta en lo que haces, sino experta en todo. Quieres saber todo de todo y saberlo bien. ¿Por qué? Porque tengo que saber, pues ¿cómo no voy a saber? Entonces, tratas de abarcar muchas cosas, tratas de saber todo, tratas de saberlo bien, porque es una de tus herramientas para irte defendiendo, ¿ok? Para ir demostrando que si eres así de buena como la gente cree. Otro, ser demasiado independiente. Ser independiente no es malo, pero cuando eres independiente al grado de que no delegas, no dejas que otros hagan tu trabajo o te ayuden con tu trabajo, esa es una señal muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes miedo que crean que no eres capaz de sacar adelante tu trabajo, tus proyectos y que por eso necesitas ayuda. Entonces, para que nadie crea eso, te niegas a aceptar ayuda, te niegas a delegar y haces todo tú.
Eres totalmente independiente y autosuficiente y tú quieres hacer todo. Vas por la vida muerta de cansancio, llena de estrés, con toda la carga y angustia mental de querer sacar tú sola adelante proyectos con los que tal vez si tuvieras apoyo, ayuda adicional, podrías de una manera más sencilla, pero no, porque el síndrome del impostor te está engañando y te está diciendo que tienes que poder tú sola, porque si no, ajaja, no eres tan buena como creías. Como que sientes que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer bien, ¿no? Así de Sí, que, o pero sea, no solo tiene que quedar eso. perfecto. Sí, 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 o sea, tiene que quedar perfecto y si no lo hago yo, no va a quedar bien. Pero además de eso, detrás está ese sentimiento que no lo reconoces, que simplemente está ahí susurrándote. Es que si alguien más te ayuda, quiere decir que no eres tan buena. Porque entonces, ¿por qué necesitas ayuda? Si fueras tan buena, no la necesitarías. Y entonces ya ahí el síndrome está haciendo su trabajo. Esas son, ya van tres señales. Otra es cuando tratas de ser superdotada. Quieres que todo te salga bien a la primera y siempre. ¿Cuándo va a No, pasar de eso? hecho, es casi imposible, ¿no? Es imposible. O sea, se necesita demasiado para que siempre todo te salga bien a la primera. Sin embargo, habemos personas que lo intentamos, porque qué miedo que alguien sepa que no pude a la primera, que no me salió bien a la primera. No. Y a lo mejor no lo concientizas, simplemente así vas actuando en tu vida, ¿ok? No manches, y es que sí, o sea, todo esto a lo que apenas estás diciendo hace como ruido de repente en personas mayores estando en la etapa de la infancia diciéndote cosas, ¿qué no puedes o qué? ¿Por qué no terminas la tarea? ¿Por qué eres tan lenta? ¿Por qué la otra ya pudo leer y tú todavía no? ¿Por qué no sacaste 10 en todas tus materias? ¿No? Como que de repente te hace así como que súper ruido de todo lo que te dijeron durante la infancia. Y todo lo que estás contando ahorita es así es como que esa vocecita interior que te desbloquea todos esos recuerdos, todos esos miedos con los que has crecido. Ay, Sí, son cosas que traemos desde niñas, totalmente. Las mujeres que en este momento estamos en nuestra adultez, muchas vivimos eso. ¿Por qué? Porque la generación de nuestros padres tenía esa forma de educar. Ahorita tal vez mi nieta, mi nieto, no vayan a tener esa situación porque mis hijos los están criando diferente. Pero a mí sí me criaron exigiéndome y diciéndome que tenía que ser buena y que tenía que ser perfecta y que tenía que ser la mejor y no había espacio para errores. Entonces creces con ese miedo de equivocarte. o como el típico de que lo único que te voy a dejar en la vida son tus estudios. Ay, o sea, así o más presión, gracias. Sí. O cuando te decían, es que tu único trabajo es estudiar, cuando No, en pues, realidad la vida es algo más amplio, ¿no? ujú. No es nada más ve y estudia, o sea, y el juego y el descanso y el tiempo para mí misma, ¿dónde queda? Mi desarrollo personal, ¿dónde queda, no? Y bueno, otro síntoma otra señal más bien, porque no son síntomas, son señales, es creerte supermujer. ¿Qué es esto? Que reúnes todos los que te acabo de decir, todas las señales anteriores, y entonces quieres ser experta, saber de todo, hacerlo bien a la primera, siempre. O sea, imagínate juntar todas esas señales. ¿Quién? Hacerlo siempre bien, siempre perfecto, de cualquier tema, todas las cosas, y además tú sola. O sea, Es casi imposible. Y aparte, en uno de los cursos que he tomado, y algo que sí se me quedó grabado, es que nadie es experto en nada.
puedes saber mucho, puedes estudiar mucho, puedes conocer mucho el tema, pero nadie es experto en nada. Y que de la única cosa en la que eres experto es de ti mismo, porque tú te conoces, tú sabes lo que te gusta, tú sabes dónde te duele, cómo te duele, qué necesitas, y ese es el único momento en el que, o la única situación en la que tú podrías llamarte verdaderamente experto, porque por ejemplo, en algún tema, en alguna situación, sí puedes conocer mucho, pero a lo mejor la otra persona conoce algo que tú no habías leído y ya dejaste de ser experto, ¿no? Entonces, realmente, pues es como que es un continuo aprendizaje, pero nunca llegas a ser el experto. Y entonces, cuando no lo logras, sí se te viene como un bajón emocional y sientes que todo se derrumba y sientes una presión súper importante que a veces físicamente puede generar pues algunas situaciones de salud, pero precisamente todo esto es desencadenado por la presión que nosotros mismos nos ejercemos. Exactamente. Todo esto que se vive cuando tienes el síndrome del impostor afecta tu vida en general. Te afecta cuando estás desarrollando un emprendimiento, te afecta cuando estás queriendo crecer en tu trabajo, te afecta cuando estás intentando cuidar tu salud, te afecta en tus relaciones familiares, te afecta en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque tienes estas cuestiones de que tratas de abarcar todo, tratas de hacer todo bien, tratas de hacerlo todo siempre. Entonces, andas así como angustiado, desesperado, estresado, con todas las cosas encima, ¿no? Y te digo, al final de cuentas, la vida no es así, pero la hacemos así. Y la hacemos así sin darnos cuenta. Vamos ahí viviendo con este síndrome y no nos enteramos que lo tenemos, porque esa es otra, no sabemos que está ahí, ¿no? Y le echamos la Sí, culpa a Mercurio y a la luna ya sé. y al vecino y a lo que sea, al perro que se atravesó, cualquier cosa. ¿Hay alguna señal más o pues como esas son las más importantes? Serían las señales a las cuales tenemos que estar poniendo atención, siempre. Oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo puedo saber si lo tengo o no? Bueno, la clave está en lo que acabas de decir hace un ratito. Ser experta en ti mismo, conocerte a ti. Si tú te conoces a ti, vas a poder identificar lo que te está pasando. Vas a poder hacer una revisión de ti misma y decir, ah, caray, pues sí cumplo con las señales. Pero si no tomas el tiempo para analizarte, para analizar tu vida, para tener esa introspección, ese autoanálisis, probablemente no lo detectes. A lo mejor alguien que te vea y sepa del tema te va a hacer algún comentario y probablemente tú vas a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Si no sabes tú de esto, si tú no sabes que existe el síndrome del impostor. Sin embargo, una o la mejor manera de detectar que lo tienes es con el autoanálisis, volviéndote realmente experta en ti misma, conociéndote a ti misma, vas a ir pudiendo identificar esas señales. De otra manera, pues vas a seguir adelante con tu síndrome. Y bueno, ya que sabemos qué es, cuáles son las señales y cómo saber si lo tengo, pues ahora, pues, ¿qué hago, no? ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo lo podemos combatir, digo? Fíjate que es una lucha, si lo podemos decir así, que tienes que hacer diario y que tienes que hacer por un tiempo indeterminado. Probablemente logres combatirlo por completo,
Probablemente no, pero hay cosas importantes que puedes hacer, ¿sí? Una de ellas es trabajar en tu amor propio. Esa es súper importante. Cuando estábamos platicando hace un rato y recordábamos cómo de pronto traemos la educación que nos dieron en la infancia, las cosas que nos dijeron y demás, empezamos a pensar ahora que traemos heridas de la infancia y están ahí y nos están estorbando, nos están haciendo daño y nos están llevando a vivir con este síndrome. Probablemente nunca lo hemos pensado así, pero esas heridas de la infancia nos han ido empujando a no creer en nosotras mismas, a que siempre pensemos que no vamos a ser suficientes. Porque imagínate que yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá que había sacado un 8 en matemáticas y mi mamá me decía, ¿cómo que sacaste un 8? Tenías que haber sacado 10. Estar en el cuadro de honor. Sí, saqué 9, pero con 9 no vas a estar en el cuadro de honor. ¿Sí? Entonces, esas cosas las tenemos con nosotras. Hay que trabajar con ellas. Hay que trabajar en nuestro amor propio, en aquellas cosas que sabemos que nos quitaron ese amor infinito por lo que somos, por lo que podemos hacer, por lo que hemos logrado, por lo que somos capaces, ¿sí? Y aquí en este punto hay algo que yo escuché de una coach el año pasado. Esta coach se llama Bárbara de la Rosa y siempre que hablo de este tema, yo la menciono porque dijo algo que a mí me impactó mucho y que siento que entra perfectamente como una herramienta para ayudarnos a ir venciendo el síndrome del impostor. Y ella hablaba de ir por la vida sin modestia. Créetela, eres grande, has logrado mucho y puedes lograr lo que quieras, lo que tú te propongas. Si vas a solicitar un trabajo y solo cumples 3 de los requisitos de 10 que piden, puedes aprender los otros 7. Así como los hombres van y se presentan y dicen, sí, mira, si me contratan ya la hice. Así tú. ¿Por qué? Porque puedes, porque eres capaz. Ve por la vida sin modestia. No te hagas pequeña a ti misma, sino que hazte grande. No veas la modestia como una virtud, porque ya no lo es. Porque la modestia ha sido el pretexto que has usado toda tu vida para no reconocer lo grande que eres, para no reconocer todo lo que has logrado y todo el potencial que tienes para seguir logrando cosas. Sí, no, nos da pena decir, ay, soy bien fregona en esto. Nos da pena, nos Nos da da pena. pena. O sea, sí, Pensamos de que, que qué van a pensar de nosotras, exacto. Así que de que, poca ay, esta vida es bien modestia presumida. Ahí y viene con sus logros y no sé qué, pero no, pues no. exacto, pero no, no es así, porque los hombres sí presumen sus logros, siempre, siempre, aunque sea el más mínimo. Oye, si lograron cambiarle solos el aceite al carro, van Ah, y pues, sí, no. eh, Están insoportables por semanas. exacto, exacto. Y nosotras no, que nosotras somos modestas. Así que hay que ir por la vida sin modestia, sin modestia. Hay que reconocer lo que somos, lo que hemos hecho, lo que podemos lograr, el potencial que tenemos, lo que queremos todavía para nuestras vidas. Hay que reconocerlo y hay que decirlo, porque si no lo dices, nadie lo escucha.
Es como si no existiera. Exacto. Hay que decirlo. Y es como, aplica para todo lo que dices, eso de no achicarte, aplica también para relaciones Entonces, laborales y para relaciones personales. por Donde te supuesto, achiques, ahí no es. ahí no es. Ahí no es. Y hablas de amor propio. Y sí hay que entender que el amor propio es uno de los amores más difíciles de dar. Yo creo que el Sí, más difícil porque no es lo mismo. Es más fácil amar a otra persona por sus cualidades que amarte a ti misma por ¿por tus qué crees? cualidades, porque nunca eres suficiente, Exacto. No ¿no? estás viendo tus cualidades, no las miras. Hace un rato tuve una mentoría con una querida amiga y ella me decía, bájale 2 rayitas a tu exigencia. Y dije, hoy sí es cierto. Me dijo, si tú me estuvieras viendo a mí como te estás viendo a ti en este momento, ¿me dirías lo que te estás diciendo? No, nunca. Entonces, tú tu Entonces, mejor amiga. Sé tu mejor amiga. Ámate, ámate a ti misma. y hay algunos tips o algo que podamos hacer para no caer de nuevo en eso. Digo, cuando eres presa del síndrome, como dices, o sea, no te das cuenta, ¿no? Y a lo mejor pasaste años con eso, pero ahora que ya lo concientizas y que ya sabes y que ya empezaste a combatirlo y a lo mejor lograste ya estar en un nivel en donde el amor propio existe, en donde reconoces tus logros, pero algo pasa que otra vez te empiezan ahí a mover la tabla. ¿Hay algún tip para no volver a caer en él? Mira, no hay un elemento inmediato o mágico que te vaya a sacar. Solamente tú puedes sacarte de ahí. Y eso lo logras trabajando en tu mindset, trabajando en tu inteligencia emocional. Trabajar en tu inteligencia emocional es algo que tienes que hacer continuamente. Y si ya te diste cuenta, si ya te cayó el 20 que estás en el síndrome del impostor, córrele a trabajar en tu inteligencia emocional. Eso te va a ir ayudando a reconocer tus señales físicas de angustia, de estrés, de enojo, de incomodidad, todas esas señales físicas que te dicen que lo que estás haciendo te está causando un problema que no estás queriendo reconocer. Entonces, cuando tú ya trabajas en tu inteligencia emocional, tu mindset, tu forma de ir viendo la vida va cambiando. Y si lo dejas a un lado, puedes regresar a como estabas antes. Y a lo mejor no igual, pero la inteligencia emocional se tiene que trabajar siempre. Es como nuestra inteligencia intelectual. La tienes que seguir trabajando siempre, porque si no, pues como que el músculo se atrofia, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional es lo mismo, hay que trabajarla siempre. Entonces, mi recomendación es mantente atenta a tus emociones, trabaja en tu inteligencia emocional, trabaja en tu mindset y de esa manera vas a ayudarte a ti misma a mantener ese amor propio bien elevado y a no estar cayendo en todos los síntomas del síndrome del impostor y estarte reteniendo tú misma de crecer, de progresar, simplemente porque crees que no eres suficiente. Pero también hay como que tener ahí bien consciente de que también se vale caer, ¿eh? O sea, vas a caer No, muchas veces o a lo mejor vuelves a repetir errores o algunas situaciones en donde vuelvas a ser presa del síndrome, también se vale porque si no, como que nos vamos al circulito ese de querer hacer todo perfectamente y según está de nosotros acuerdo. estamos no cayendo, pero estamos ahí envueltos, o sea, no nos dimos Sí, cuenta y ya volvimos a caer. sí, no, eso es algo, y por eso te menciono el tema de trabajar en tu mindset, porque tienes que reconocer las cosas.
O sea, tienes que reconocer que puedes equivocarte, que puedes volver a caer en el síndrome, que es normal, te va a pasar. ¿Por qué? Porque no es algo que se quite mágicamente. O sea, no es como que, ay, escuché esta plática y ya se me quitó. O leí este libro y ya se me quitó. No, es algo con lo que vienes desde tu infancia. Entonces, seguramente habrá quienes necesiten trabajar terapia, seguramente habrá quienes necesiten simplemente sentarse a pensar consigo mismas, en sí mismas, habrá quienes necesiten leerse un buen libro de inteligencia emocional, habrá quienes necesiten platicar con sus amigas de este tema y sacarlo y entonces, wow, ya empezar a caminar en un modo distinto. Pero en medio de todo eso, vas o puedes volver a caer. Yo estoy trabajando contra el síndrome del impostor desde hace años. ¿Y qué te acabo de decir que me dijo ahorita mi mentora? Que le bajes. Bájale dos rayitas. ¿Por qué? Porque ya me estaba autoexigiendo. ¿Por qué? Porque quiero ser experta. O sea, tranquila. Nadie es experto, tú lo dijiste. Nadie es experto en algo. ¿Qué es eso? Es el síndrome del impostor atacando. Entonces, simplemente trabajar en ti, reconocer, rodéate de gente positiva que te Ay, sí, por ayude. favor. Eso es muy importante. Ten amigas que te digan la verdad, que te digan las cosas como son, que si te estás yendo así totalmente mal, te digan, oye, ¿te acuerdas lo que platicamos? ¿Ya te diste cuenta que estás otra vez autoexigiéndote, estás dejando de delegar, estás queriendo hacer todo tú sola, estás tratando de ser Wonder Woman? Cuando tienes que trabajar y maternar al mismo tiempo, ¿no? De que quieres Exacto. cumplir en el trabajo, pero también quieres tener la comida hecha, la casa limpia, los niños bien vestidos, las tareas hechas, o sea, no se puede. No Ah, se puede. Y sufres y te angustias y sientes que estás fallando, sientes que no eres suficiente, cuando en realidad estás haciendo el doble. O sea, eres doblemente suficiente porque estás haciendo el doble, porque vas y trabajas una jornada, ya sea parcial o completa, y luego vienes a tu casa a estar maternando, a estar atendiendo a tus hijos, tu casa, toda la familia, la comida, la ropa, lo que se necesite. Y aparte, todavía quieres tener esas maternidades pues conscientes, no como nos maternaron tal vez a nosotros, ¿no? No quieres gritarle a los hijos, no quieres hablarles cosas que les vayan a dañar su autoestima. Y mientras tanto, tú, ¿cómo te estás poniendo? Porque claro. crees que no eres suficiente. Entonces, aguas con todo eso y sí, rodéate de amistades. Las amigas, verdaderas amigas, que te dicen las cosas, que te dicen bájale dos rayitas, consérvalas, no las dejes ir, cuídalas. Son oro puro. Híjole, está bien interesante este tema. Como yo les decía al inicio, apenas el año pasado descubrí, gracias a ti, precisamente lo que significaba el síndrome del impostor. Es un trabajo bien pesado. El primero darte cuenta que lo tienes es así como que, ah, o sea, yo tengo esto y tengo que trabajar en mí. Y como te decía, a veces uno cae en cuestiones emocionales por situaciones de la vida diaria y se vale también decir, bueno, no pude, vamos a empezar de cero otra vez, ¿no? Y seguir trabajando, como dices, en tu amor propio, seguir rodeándote de personas que te llenen de esas emociones positivas y sobre todo que entendamos que todos en algún momento pudimos haber sido víctimas, podemos estar engatusadas por estos síndromes, pero que no es algo que con lo que tengas que vivir siempre. O sea, sí se puede hacer mejoras, sí se pueden hacer cambios y se puede utilizar todo esto a tu favor, como dices, ¿no? Pues ahora vas a ser experta en ti misma, vas a sacar tus emociones, tus actitudes, tus aptitudes adelante y eso la verdad es que se va a reflejar muchísimo
inclusive en la forma en la que puedas llegar a trabajar, en la forma en la que te puedas llegar a relacionar. Y cuando aceptes muchas cosas, te vas a dar cuenta de que, wow, o sea, viví con esta presión tanto tiempo y ahora se siente tan bien no estar tan presionada que vas a decir, ah, debí de haber escuchado esta plática antes. Exacto. Cuando bajas la guardia, las cosas cambian. Tienes una vida más tranquila. Bajar la guardia es bueno. Así que Estar somos, rodeado de buenas amistades es bueno. pásame el pañuelo, por favor. Y ser tú esa buena amistad es bueno, porque a veces también podemos caer en el otro extremo, enfocarnos solo en nosotras. Pero recordemos que también nosotras podemos ser esa buena amiga para la que está batallando porque siente que maternar y trabajar es demasiado y no puede con ello, para la que está batallando porque estudiar y maternar, es trabajar jornada completa, lo que sea que a ella le esté pasando y que la hace sentir que no es suficiente, que no lo va a lograr, que no puede más, que sus metas tal vez sean inalcanzables, que se siente así. Que Tú no lo puedes ser esa merece. que no lo merece, que para qué me sigo esforzando si como quiera esto no es algo que yo debería de estar teniendo. Entonces, tú puedes ser esa persona o puedes ser la que está al lado de esa persona ayudándola. Entonces, están las dos partes. Seamos unas buenas amigas con nuestras amigas y ayudémoslas, ¿sí? Y dejémonos ayudar también. Dejemos que nos den ese apapacho y ese jalón de orejas siempre que lo necesitemos. Ouch. Bueno, pues espero que les haya encantado este episodio. La verdad es que hay que trabajar muchísimas cosas. O sea, este es como que encimita del síndrome del impostor. Todavía si le escarbamos más, podríamos hablar inclusive de otras cosas, como dices, heridas de la infancia, y muchas otras cosas más que están relacionadas. También si quieres hasta podríamos hablar de cómo refleja nuestro cuerpo las emociones, pero hasta aquí vamos a dejar el tema hoy porque de verdad es que es muy amplio y yo creo que mucha gente al escucharnos va a poder identificar que todo tenía un porqué y que no solamente era que te sentías triste por no lograr o que te sentías un fracaso por no hacer ciertas cosas. Mi querida So, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Te mando un enorme besote y pues no sé si quieres decir algo más para despedirte. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Y pues lo que quiero decir es que me encanta poder compartir estos temas y que ojalá que por lo menos alguna mujer nos escuche y le ayude. Con una me doy por bien servida, pero si son muchas, qué mejor, porque para eso estamos, para apoyarnos unas a otras. Así que pues muchas gracias y que esto les sirva en algo. Bueno, pues nos despedimos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, cuídate mucho, gracias por escucharnos. Bye bye. Bye.